Cine de esa ciudad acusan a los Mossos d'Esquadra de brutalidad en su actuación. El gobierno de la Generalitat sospechaba que detrás de esa ocupación se estaban preparando actos vandálicos como los que reventaron la huelga general del día 29 de septiembre. La policía sospecha que pretendían atrincherarse hasta el jueves, cuando un sindicato minoritario ha convocado huelga general. Creen que este antiguo cine iba a ser su bastión de resistencia. Por eso el desalojo fue inminente. A mí tampoco me parece bien que la gente se salte como el concepto de propiedad privada y se meta en un sitio. Un poco exagerado la actitud de los Mossos. Con la rápida actuación policial, esta vez se ha pretendido evitar que se repitan los altercados del 29S. De los 43 detenidos por los disturbios que hubo ese día, 3 han sido juzgados y han quedado absueltos. Dentro del cine, ellos tenían un cántico que era son 30 euros, tranquilos, son 30 euros. Los cuerpos de seguridad creen que la escasa consecuencia que han tenido estos actos para sus autores favorece que los antisistemas se planteen volver a actuar. Muchas de las 400 personas que ocuparon el cine pertenecían a este colectivo. Sí, hubo golpes, muchas luxaciones, inmovilizaciones. Incluso entre los que la policía identificó había ingleses, franceses e italianos que se habían trasladado a Barcelona para participar en estos altercados. Bueno, vamos al exterior, vamos a Rusia porque justo ahora nos llega una última hora.